Continuando con la jornada, vamos a presentar ahora al ingeniero Nicolás Ruggiero, cofundador, líder del área comercial de Edilicia. Él, junto al equipo de Edilicia, es el gerenciador y director de obra responsable del proyecto más ambicioso de la ciudad de Rosario, el Puerto Norte Metra, con más de 220.000 metros cuadrados en desarrollo con la aplicación de BIM y LEAD Construcción. Bueno, buenas tardes y bueno, espero sepan comprender, me muevo bastante, principalmente al camarógrafo. Yo les voy a contar un poco la historia, ya con Mario habrán escuchado mucho de BIM, qué es, de dónde viene. Yo les voy a contar un poco la historia de BIM implementado en obra, en varias de las obras de la empresa, y además le agrego la implementación de BIM y cómo fue evolucionando. Nosotros decimos siempre que nuestro talento se basa exclusivamente en la suerte en la empresa, pero decimos que suerte es saber utilizar eficientemente los recursos para tener éxito. O sea, por ese lado lo planteamos. Vamos a hablar un poco de experiencia de obra con BIM y vamos a empezar a ver que está todo bastante mezclado con la experiencia de diseño en BIM. Como saben, se han hecho en BIM, se están haciendo en BIM obras de todo el mundo, obras realmente monumentales. Este es el Disney de Shanghái. El Opera House de Sydney no se hizo en BIM, pero después se relevó en BIM para toda la parte de mantenimiento. Estadios como el Nido de Beijing también utilizaron esta tecnología para hacer este tipo de cuestiones. Mismo el nuevo canal de Panamá, hay una BIM manager que es argentina, que está metida en todo eso, hay ingenieros argentinos también trabajando, y tuvo bastante de su diseño hecho en BIM. Bien, ahora les empiezo a contar un poco la historia de Edilicia. Nosotros hacemos y tenemos la suerte de hacer los proyectos en BIM y poder ejecutarlos. Ahí van a ver ahí algunas imágenes de que ustedes ven cómo del diseño pasa a la realidad, cómo podemos llegar a llevar el proyecto, y ahí nos damos cuenta realmente si esto está funcionando o no. Bueno, unas imágenes más de algunas obras de Gran Rosario. Y yo les voy a contar un poco mi historia. Cuando yo me recibo de ingeniero civil, empiezo a trabajar y digo, bueno, voy a empezar a ver lo tecnológico y lo avanzado que debe estar la industria de la construcción hoy en día. Y me encontré con algo bastante precario, en un montón de cuestiones, y las cosas se manejaban muy a lo que dice alguien que tiene experiencia, y no había demasiada profesionalización dentro de la industria. Este es un gráfico que lo muestro siempre, es de Estados Unidos, y ahí muestra desde el año 64 al 2012 la productividad de todas las industrias en Estados Unidos versus a la productividad de la industria de la construcción. Entonces, esto no pasaba solamente en Argentina, sino pasaba por todas partes del mundo. Soy muy orgulloso de decir que soy nieto de dos albañiles. No vengo de la parte académica, ni tengo padre ingeniero con su estudio, ni nada por el estilo. Venimos en la empresa constructora del andamio. O sea, se bajaron del andamio para empezar a generar esta empresa y todo esto que ahora les voy a contar. Y me encantó que así sea, porque gracias a eso, y gracias a poder ejecutarlo, nos dimos cuenta de un montón de cosas a las que debíamos cambiar. Y obviamente, mi pasión por la tecnología y varias cuestiones más, y mi profesión, hicieron de que esto se pueda llevar adelante. Bueno, ahí ven algunas imágenes de la empresa. Y acá les cuento un poco de la historia. Esta por ahí era la forma en la que venimos haciendo proyectos desde hace un tiempo, muy tradicional. Con esto me encontré yo.
Y con esto nos encontrábamos en la oficina. Entonces, cuando yo ingreso a la empresa, mi primera pregunta fue, ¿cómo harán los grandes edificios? ¿Cómo harán en Dubái ese tipo de estructuras de las cuales yo realmente me negaba a pensar que con los avances y cuando veo el programa Superestructura en Discovery, vea esto en la oficina? Yo digo, no puedo creer de que realmente las cosas se hagan de esta manera. Es ahí en donde empiezo a investigar y empiezo básicamente preguntándome cómo hacen las cosas complejas, en donde empiezo a meterme en este mundo del BIM. Nosotros trabajamos con una ecuación básicamente perversa, que es esa curva roja es la capacidad que tenemos de impactar en los costos, y la curva verde es cómo trabajamos en CAD o en el dibujo. Es decir, nosotros tenemos la mayor cantidad de trabajo en el momento en donde menor capacidad de impactar en los costos tenemos. Es decir, si ahí ustedes ven las etapas de obra, en la documentación constructiva es la mayor cantidad de trabajo y horas hombre que yo tengo, y sin embargo ahí ya tuve un montón de otras etapas en las que con pequeños cambios podía modificar un montón el proyecto. Bueno, esta era la metodología y yo digo, algo tiene que haber para que esa panza empiece a trabajarse un poco antes. ¿Por qué? Porque necesitamos planificar mejor. Las otras industrias lo hacen. Necesitamos ser un poco más responsables y hacerlo nosotros. Ahí estuvo la idea de adoptar o no adoptar BIM en la empresa. BIM, lo primero que uno busca y lo primero que dice en informes o en diarios internacionales o en donde sea, es que BIM reduce el 30% de los costos y cerca también 30% de los tiempos. Buenísimo. Con esa promesa, metámonos ahí porque 30% al bolsillo o 30% de reducción de precios, espectacular. Esa es la primera promesa y dijimos, perfecto, queremos llegar ahí. Lo voy a poner en un gráfico, que es un gráfico teórico de cambios en cualquier tipo en el ser humano en sí. La evolución del cambio, de hacer algo siempre igual y cambiar, lo van a ver en este gráfico teórico y lo voy a llevar a la práctica y le voy a ir contando qué realmente pasó en mi empresa. Nosotros queríamos estar ahí, estábamos ahí y queríamos llegar a ese nuevo status quo. El nuevo status quo era 30% menos los costos, 30% más rápido la velocidad de construcción. Perfecto. Esa era nuestra zona de confort, tenemos que salir de ahí. ¿Qué hicimos? Veníamos trabajando de esta manera y la diferencia entre un sueño y un objetivo, hicimos un plan. ¿Tá? Un plan. Dijimos, vamos a planificar, queremos trabajar con BIM y queremos reducir esto. Lo primero que hay que hacer para empezar a trabajar con BIM es encontrar el momento indicado. Entonces, yo les digo, no existe el momento indicado. Siempre hay poca experiencia o mucha experiencia, el cliente inadecuado, el país, compromiso, mucho trabajo. No existe el momento indicado. O sea, el primer paradigma que hay que romper es decir, no, bueno, me encantaría aplicar BIM, pero lo voy a hacer dentro de 7 años, o cuando esté bien, o el año que viene, si querés. Eso no pasa nunca. Siempre hay algo que lo impide. Entonces, ahí la recomendación es, bueno, empiece. El que quiera hacerlo, tiene que empezar. Y otra de las cosas es, hay que primero informarse y enamorarse del tema, porque lo van a necesitar mucho en algunos periodos del BIM. No es todo color de rosa, entonces lo primero que hay que hacer es enamorarse de esto. Y lo segundo que pasa es que uno se termina convirtiendo en una especie de pastor del BIM, después de estar tan enamorado. Termina, no se sabe por qué, porque ninguno de los que hablamos de esto, muchos de los que hablamos de esto no tenemos relación directa con los que venden los software, pero terminamos predicando que esto pase, y al final yo les voy a explicar por qué terminamos predicando que esto pase. Bien, ahí nos pusimos a pensar un poco y empezamos con nuestros primeros proyectos BIM. Bien, la verdad que en ese momento, ahí ven
hasta con las mismas obras hechas. En ese momento, si hubiese sabido, lo hubiese hecho en 3D Studio, porque realmente esto no era BIM, era lo que nosotros nos pensábamos que era BIM. Lo que pasó fue esto, con algunas cositas de decir planos automáticos, bueno, genial. Lo primero que vimos es que hubo un salto, tuvimos una excitación inicial, como lo llaman en este proceso, que dijimos, ya está, sacamos estos planos automáticos, ¿te acordaron que renegábamos 50 horas sentados en cada uno? Genial. Y además, lo primero que nos pensamos fue tendencia lineal, ni siquiera con la misma pendiente de antes, pero tendencia lineal, ya estamos. Mañana bajamos un 30% de los costos. Eso es lo primero que pasa cuando uno entra acá, súper entusiasmado, con todo el amor que les dije que había que poner antes. Así nos pensábamos que ya hacíamos nuestras obras, muy lejos estaba de hacer eso, y estábamos básicamente así, ¿no? Era una ilusión que teníamos y nada más. Y encima esto, habíamos invertido en todo esto, en capacitación y lo que sea. Entonces, teníamos que cambiar el formato del proceso que nosotros creíamos que hacíamos. Nosotros hacíamos el proceso tradicional, que ahí ustedes lo ven. Lo que pasa es que le habíamos puesto BIM en el medio. Y con eso nos pensábamos que íbamos a bajar un 30% de los costos. No hay chance, eso no pasa. Estábamos haciendo el proceso tradicional usando una herramienta un poquito más linda. Punto. Era lo único que estábamos haciendo. Entonces, seguimos pensando y empezó, obviamente, con todo lo que le conté, una cuestión de resistencia a, che, ¿qué estamos haciendo? Nos empezamos a encontrar con problemas que antes no teníamos. Habíamos invertido, no habíamos bajado un peso de costo. Bueno, ahí empezamos con ese tema. Se generó esa resistencia. Así era ustedes acuérdense de esa cara, porque así en medio era la cara, principalmente de los accionistas de Edilicia. Por suerte algunos son familiares, están por ahí. Apenas empezamos con esto, era, bueno, pagamos un poquito más para que el nene juegue con la computadora. O sea, eso era un poco lo duro. Y lo peor de todo es que se venía un tiempo de caos, en el cual, con la resistencia generada, encima había que seguir pasando el tiempo, y hay un momento en donde, como no se cambió el paradigma todavía, hay un momento de caos en donde digo, yo esto lo hago más fácil en CAD, etcétera, etcétera, y hay un momento en donde la productividad cae. Cualquiera que se meta en este mundo tiene que saber que en una primera etapa la productividad cae. Nosotros estábamos acá y terminamos acá con una inversión, gente, inclusive creyéndonos, porque también la desilusión, creyéndonos que habíamos evolucionado un montón, logramos recuperar el mismo nivel de productividad y había pasado una inversión en tiempo tremendo. Este es el momento en donde todo el mundo deja el BIM al costado y sigue con lo que estaba haciendo y dice, bueno, olvidémonos de estos años caóticos y volvamos a como trabajábamos antes. Ha pasado un montón de tiempo. Recuerden que esta curva no es la curva de Edilicia, es una curva teórica a cambio de metodología en sí. La inversión y lo que les conté, y ya la cara había cambiado a una cosa así, ¿no? De ¿qué pasó? ¿No? Bien, ahí es donde yo les digo que se necesita estar enamorado del tema y saber a dónde quiero llegar. Entonces, ahí, como dijo Shakespeare, bueno, este es el momento en donde hay un planteo en la cabeza de cualquiera que implementa, decir, sigo o dejo de lado, sabiendo de que encima tengo compromisos, necesito comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvimos la idea, junto a uno de los socios de la empresa, de empezar a viajar, nos contactamos con empresas de afuera, con Autodesk, universidades y varias empresas más, y empezamos a ver cómo se aplicaba afuera y si realmente esto era real. Con nosotros habíamos leído un artículo de algún gracioso, y empezamos a participar en congresos internacionales, a ver realmente qué pasaba ahí, y a tratar de entender si eso se podía adaptar a la idiosincrasia nuestra. Y ahí es donde hubo un cambio de mentalidad. Ahí fue donde, ya charlando con gente que
pasó por alguna etapa parecida, aunque en otro contexto, porque quizá era otro país, ahí es donde empezamos a cambiar un poco la cabeza. Y el cambio de mentalidad lo hicimos con esto. En la empresa se generó un área educativa. Esta área educativa, lo que dijimos fue, no dejemos que nos roben las ideas, porque las tenemos que regalar antes. Siempre uno piensa, cuando empieza a entrar en este tipo de cuestiones, que son para uno y yo voy a ser mejor que el otro. Realmente, BIM viene a cambiar un poco eso y dice, necesito que más gente lo use para ser más productivo. Y ahora le explico por qué. Bueno, empezamos a capacitar por una también necesidad de recursos propios, porque realmente era todo un tema que alguien ingrese y que aprenda, y era un tiempo extenso porque en la universidad no había nada. A raíz de que en la universidad no había nada, lo que hicimos fue entrar en la universidad y ya estamos dando clases en materias optativas en la Universidad Nacional de Rosario, estamos con posgrados mismos, tenemos cursos privados, bueno, de todo un poco, ya para llegar a fomentar un poquito este tema, porque realmente era una necesidad que teníamos. Bueno, este es el curso en la Cámara de la Construcción de Rosario el año pasado, curso de este año, esto encima sería una tendencia, porque en el mundo se escucha cada vez más, entonces la gente cada vez más quiere aprenderlo y quiere meterse en este tema. Y congresos, y también hacíamos eventos para fomentar todo este tipo de cuestiones. Esto es parte del cambio de mentalidad y la integración. Ahora vamos a le voy a mostrar algunos proyectos y después vamos a volver a la tendencia de la metodología y le voy a contar más o menos dónde estamos. BIM se puede usar para un montón de cuestiones. Acá lo que ven es, por ejemplo, el análisis y la potencialidad de un terreno. Fácilmente uno puede, con algún tipo de volumetría, hacer análisis solares y de distintos tipos, y esto realmente es un cambio de paradigma muy bueno. Ni hablemos, y esto lo dejo para algún entendido que esté ahí, si se usa programación visual y si uno ya puede automatizar más cosas, esto realmente es lo que se viene. Ahí escuché Dynamo, así que BIM cambia el paradigma de que el render es lo último que se hace. Nosotros, y yo ahora le voy a mostrar, en BIM podemos llegar a tener el material comercial en un nivel de detalle muchísimo más bajo que un CAD, de lo que los estadounidenses le llaman un persuade model, un modelo persuasivo, el que usan para que el inversor empiece a poner plata o el Estado se convenza de que tiene que hacer esa obra. Esto se puede lograr muchísimo más fácil con la metodología, y aparte poder usarla después para comenzar realmente el diseño. Entonces no pierdo el tiempo haciendo dos cosas o alguna volumetría que no exista. Ahí me cortó un poco. Bueno, le sigo comentando. Básicamente todo esto, y ahora por ahí vamos a pasar un video. Le voy a contar la historia de este video. Este es un club de Rosario, el cual necesitaba donaciones para hacer obras para el club en el 2020, y lo que se hizo, usar herramientas tecnológicas y BIM para que mostrarle a la gente del club cómo iban a hacer esas obras en todos los predios del club en el año 2020. Se habían hecho folletos, renders de imágenes, pero no se lograba convencer. Ahora, lo que fue desafiante fue que nos dieron un mes de tiempo para hacerlo. Lo que hicimos acá es usar la tecnología de nube de puntos, el escáner 3D, para llevar rápidamente. Teníamos que relevar 3 predios, 3 clubes, básicamente. Lo teníamos que llevar rápidamente a un modelo, y del modelo, recién ahí, llevarlo a un renderizado para que se pueda recorrer, y el socio que va a hacer el aporte para después ser vitalicio ponga ese dinero para las obras del club hoy.
Bueno, esto es anecdótico, ahí arriba se ven más o menos los software que se fueron usando para este avance, pero esto quizá algunos lo puede llegar a lograr y hasta mejor con un 3D Studio, pero yo les puedo asegurar que en el tiempo que se hizo esto, eso es muy difícil de hacer si uno no maneja esta tecnología. Y más todavía que después este modelo se usó para sacar documentación constructiva inclusive. Se evolucionó, se mejoró, se llegó a niveles de desarrollo más avanzados en el modelo y de ahí se sacó parte de documentación de las obras. Se llegó a juntar casi 1.5 millones de dólares de donaciones gracias a los videos de las obras. Y todo ese trabajo, se venía trabajando con todo esto por un año casi en el club, y todo ese trabajo se logró en un mes. Y eso fue lo que llamó muchísimo la atención, impactó y logró que una persona realmente pudiera entender lo que estábamos haciendo. Ustedes después van a ver un video con cierta calidad, como han visto un montón, y lo que les vuelvo a repetir, lo que generó esta tecnología es la rapidez que esto se logró. Bueno, ahí van a ver un poco un recorrido virtual y por ahí ya podemos volver a la presentación. Bien, por ahora vengo hablando y ustedes van a decir, me estás hablando solamente de herramientas comerciales. Y soy ingeniero civil, me voy a meter un poquito más adentro del BIM y mostrarles que esto realmente nosotros lo usamos para las cuestiones puras y exclusivamente técnicas. Perdón, ahí. Bien. Este tipo de documentación se puede sacar, esto es una casa, totalmente de un BIM. Pero totalmente, no tiene nada dibujado en CAD. Este tipo de planos que ya son constructivos, con niveles de detalles muy finitos, no sé si lo pueden llegar a ver, se sacan totalmente quizá hay una especie de mística que dice, bueno, sí, perfecto para el 3D, pero después necesito hacer detalles en otra cosa. No es real. Inclusive esto viene evolucionando cada vez más rápido y el nivel de detalles es cada vez mayor. Ahora les quiero mostrar otro de los videos que creo que nos va a hablar un poco del nivel de detalle que podemos llegar. No, perdón. Este video vuelve a lo comercial y esta es una pareja en la oficina que va a ver su casa. ¿Está bien? Entonces la forma de mostrárselo, la forma de comunicárselo es muy importante. A veces nosotros profesionales nos pensamos que con un plano o un render la gente entiende todo y nos encontramos después con que no entiende. Hablo de el cliente, sea político de turno o quien sea, es muy difícil entenderlo. Ahí justo se traba un poco. Y lo que podemos lograr hacer con esto muy fácilmente es poner unos lentes de realidad virtual, que ahora les voy a contar cómo están hechos esos lentes de realidad virtual, y ver algo así, a una pareja de una casa. Ahora, ¿saben qué es lo importante de esto? Que esos lentes de realidad virtual valen $10, se abren y se pone un celular adentro. Nada más que eso. O sea, yo no necesito tener una super inversión ni nada por el estilo para lograr este tipo de resultados. Con el celular de la persona que viene, es solamente ponerse en esos lentes y ver este tipo de imágenes. Ustedes van a ver algo así y van a decir, bueno, de nuevo, sigue esto en lo comercial. Pero ahora yo les voy a mostrar otro video de recorrido virtual, pero ya para un jefe de obra. Es decir, esto es lo mismo, una obra no muy grande, porque le quiero dar estos ejemplos también porque no está solamente aplicado a grandes proyectos, en el cual ustedes pueden ver ahí que, si prestan atención, están las instalaciones hechas y el jefe de obra puede llegar a encontrar, después vamos a hablar de interferencias y lo que sea, pero puede hacer un recorrido virtual sabiendo dónde tiene que ir cada cosa muy fácilmente, porque esa es la forma que tiene BIM de hacer, de construir antes de que la cosa esté hecha. Entonces va a chequear que lo que construí en la computadora después realmente sea lo que voy a construir en la realidad. Ese es el valor agregado. Bien. Vamos a volver
Entonces, por ahí estábamos, y estábamos hablando de documentación constructiva, y cómo llevábamos eso desde la parte comercial, y hasta ahora 3D Studio me funciona mejor, me pueden decir, y tienen razón, cómo lo llevamos a la parte directamente constructiva. Lo que están viendo ahí es un modelo como el que les mostré al principio. No se ven muchas diferencias del modelo 3D versus la realidad respecto a lo que yo les decía. Y ahora les quiero mostrar realmente por qué eso que les mostré antes no era BIM y esto sí es BIM. En el video que ahora les voy a mostrar van a ver cómo esos son 3 galpones cerca del mercado de productores de Fisherton en Rosario, y van a ver el nivel de documentación constructiva que se logró para hacer esta obra directamente desde el modelo. Para que se den una idea de las magnitudes, ese modelo puede llegar a tener de frente de ese galpón, tiene cerca de 60 metros. Esto se hizo absolutamente todo en BIM, pero inclusive la documentación constructiva. Ahí ustedes van a ver el nivel de detalle y lo que ayuda a un contratista, que yo no solamente le dé el plano tradicional que está acostumbrado a ver, pero que también le dé un 3D con algún tipo de cuestión compleja que tenga que resolver. Eso que están viendo ahí son los reservorios que necesitábamos por el pedido municipal por haber impermeabilizado tanta superficie. Bueno, yo les puedo asegurar que hasta el contratista más avanzado que ustedes pueden llegar a tener no entiende el 100% del proyecto como el proyectista. Eso es otra de las ventajas que tiene BIM, y ahora les voy a contar cómo nosotros tratamos de acercar al tipo que sabe que es el subcontratista al proyecto, a tratar de que él me dé su know-how antes y no al momento en que yo tengo que romper para que él me dé su valor agregado. Ahí ustedes están viendo, bueno, un poco de el software mostrando el nivel de instalaciones y todo lo proyectado, y ya está terminada esa obra, como vieron en la imagen, que podemos lograr con BIM. Y además, no se olviden de que cada una de las personas que trabajan en la empresa tiene un feedback del jefe de obra instantáneo de este plano no sirve, está mal hecho. Entonces, realmente eso nos genera un valor agregado. Ahí ustedes van a ver, y después también creo que en un momento va a aparecer un recorrido virtual de la obra también con las instalaciones. En definitiva, lo que muestra un poco esto es que uno puede utilizar todas estas herramientas para llevar documentación constructiva a la obra sin necesidad de pasar por documentación 2D. Bien, ahí va a haber otro más, pero lo vamos a cortar acá este video, así seguimos con la presentación y no me extiendo mucho. El valor agregado que le puede dar, nosotros los profesionales sabemos de que el especialista es especialista, y nosotros muy difícilmente lleguemos a ser especialistas de un proyecto completo. Entonces, la cuestión de esto está en cómo llevo el valor agregado de esa persona antes. Y ahora les voy a comentar un poco más de esto. Ahí ven otros planos constructivos. Y ahora voy a hablar de reportes, de inversiones y de lo que sea. En este video les muestra cómo yo en una torre, también en Rosario, puedo fácilmente hacer un reporte automático a los inversores de la torre de, por ejemplo, cantidad de hormigón o lo que se me ocurra, que yo automatizo, y después es cuestión de hacer clics o ir avisándole al BIM cómo está avanzando la obra, y eso avanza en lo que sea, al desarrollador, al inversor, a quien sea, o al mismo oficina de compras para que compre los materiales. Ahora van a ver un video de cómo en esta torre se va a analizar, se va a poner qué tabiques y qué losas se hormigonaron, y automáticamente después lo va a mandar a un reporte muy fácil para que alguien no técnico pueda ver el avance real de la obra. Pues inclusive les cuento una anécdota, muchas veces pasa de que hay inversores que no están en el país. Entonces, ¿cómo hago yo para mostrarle el avance de obra y realmente que me crean de que es verdad, que la cantidad de metros cúbicos que se tiraron, de que los que restan, de lo que hay que comprar?
Bueno, esto empieza a transparentar ese tipo de información y es lo que, ahí ustedes van a ver cómo en verde se va a ir pintando el avance de la obra, solamente tildando en uno de los parámetros del modelo como hormigonado. Hormigonado, hormigonado, hormigonado. Ahí va a poner el hormigón de losa y de algunos tabiques y van a ver cómo fácilmente después va a tirar un reporte automático, inclusive con una imagen real de obra, para mostrar de que realmente lo que yo estoy haciendo tiene un avance real. Ahí van a ver cómo, ahora va a poner la imagen al lado y después sigue con el reporte. Esto es muy fácil, o sea, extremadamente fácil, no necesito hacer trabajo en 3D de nada, es solamente poner la perspectiva de la foto y se terminó, y a partir de ahí empiezan los reportes, que todo esto, bueno, acá muestran directamente el PDF, pero salen automatizados directamente del modelo, y yo puedo explicarle fácilmente a una persona en qué estado de avance está su obra. Podemos pasar al siguiente. El siguiente creo que va a mostrarles algo muy interesante que estamos haciendo. A ver si es el que estoy. Exacto. Hoy en día hay que estar al tanto de la tecnología porque nos puede facilitar muchísimo el trabajo. Esa camarita que ven ahí en la imagen blanca es una camarita 360. Ya pronto van a estar en cualquier celular. Pero eso realmente vale muy poco. Y como nosotros necesitamos primero llevar toda la obra y todo el know-how al proyecto, pero a veces cuando ya avanza la obra, yo necesito hacer correcciones o distintas cuestiones, y a veces se va a una inspección de la cual hay un montón de factores que hacen de que yo no pueda ver todo, por mejor profesional que sea. Entonces ahí es donde se utiliza esta tecnología, que muy fácilmente uno saca fotos de absolutamente todos los lugares y hace un relevamiento fotográfico y no requiere 9 puntos ni un nivel de especificación muy grande, pero sí llega directamente a la oficina y puede hacer realmente un relevamiento de, ay, me olvidé de controlar. Nosotros hemos controlado hierros de vigas haciendo un zoom a una viga que nos habíamos olvidado de controlar. Entonces, pequeñas cositas de la tecnología van avanzando el trabajo nuestro de cada día y van generando que nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de tener el margen de error lo más chico posible. Acá les voy a hablar un poco también del proyecto de Metra que está en Rosario. Nosotros somos los gerenciadores de este emprendimiento tan importante que hay ahí en la ciudad. La política de la empresa fue: queremos trabajar de esta manera, y a raíz de eso, desde la documentación que primero del master plan que viene de Foster y va a estudios prestigiosos de Buenos Aires y después llega a Rosario, les puedo asegurar que no hay estudio capaz de hacer en proyectos grandes un nivel de interferencia como lo hace una computadora. Cuando nosotros fallamos es cuando nos pensamos de que nuestro know-how es más rápido que una computadora o es mejor que una computadora. Obviamente, ojo, porque esto tiene doble sentido, el profesional tiene que tener el criterio. Ahora, el trabajo operativo de ver absolutamente si este caño coincide con esta viga y no voy a tener que dejar un pase o romper o cambiar el lugar del caño, eso realmente es una de las cosas que BIM, a través de las interferencias, da un valor agregado enorme. Acá también se utilizó la tecnología de nube de puntos, por ejemplo, para verificar un error de agrimensura en el cual el pozo de los 3 subsuelos de este proyecto se había hecho corrido y pudimos sacar rápidamente un cómputo de rellenos y un cómputo de extracciones que faltaba. Acá no se va a ver muy bien, pero en la imagen de abajo es un corte que marca en donde el perfil real de ese relevamiento tiene que hacer el edificio. Entonces, ahí es donde tuvimos que usar esta tecnología para facilitar un montón las cosas. Bueno, ahí van a ver instalaciones también que están hechas, interferencias de estas instalaciones.
mismo, ahí se ve un poco que se logra llevar a un nivel increíble y la herramienta genera correcciones que un ser humano, por más capacitado que esté, no podría generar. Acá van a ver un poco también un video muy básico, esto se está haciendo ahora muchísimo más específico, de la coordinación. También les puedo asegurar que mostrarle a un contratista la coordinación de obra gráficamente, no en un GAN, es realmente un valor increíble. Les voy a contar una anécdota. A mí me dieron una clase en Stanford y ya siendo ingeniero me pusieron un GAN de una obra bastante simple y me dijeron, ¿puedes corregirlo? Sí, es más, con 2 ingenieros más lo corregimos. Cuando ese GAN alguien lo tiró dentro del modelo, a mí me dio vergüenza, iba a romper el título básicamente, porque por más simple que sea la obra, cuando yo veía realmente lo que había planificado, me daba cuenta de que había planificado mal. De que, no, claro, esto se debería haber hecho primero y esto después. En el Gantt hay 1000 cosas que no se ven, y el hecho de tirar una planificación adentro de una estructura genera un valor agregado impresionante hasta para el más experimentado. Ni hablemos cuando empiezan esas planchas gigantescas de coordinación de obra y esos GAN que están pegados en pared y continúan y continúan. Bueno, eso es inhumano básicamente para corregir. Bien. Nosotros consideramos de que todavía no llegamos al nuevo status quo. Pese a que hace ya 6 años, desde el 2010, que estamos implementando esto, todavía no llegamos a donde queremos estar. Pero el gran salto nos lo dio la integración. Y la integración, esta imagen de BIM, esta famosa imagen de BIM, es la más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque si uno está solo no puede integrar nada. Si yo solo hago BIM no puedo integrar nada, no voy a bajar nunca el 30% de los costos que me promete. Entonces, ahí es donde usamos la tecnología para ver cómo podíamos acercarnos un poco más a esa integración. Esto que ustedes ven ahí es, lo habrán visto un montón en los noticieros, los meteorólogos lo usan un montón, esas pantallas gigantes táctiles, todo el mundo la conoce como eso, pero ahora ustedes me dirán, bueno, y teniendo más tecnología, ¿qué integración tengo? Al contrario, la tecnología lo primero que parece es que es disruptiva, que al que no sabe de tecnología lo estoy dejando afuera. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. Nosotros, gracias a ese tipo de tecnología, pudimos hacer de que un contratista, un plomero de un edificio con muchísima experiencia, un tipo que trabaja en Buenos Aires, en Rosario, muchísima experiencia, 0 tecnología, ¿sabes? Muchísimo de plomería. ¿Cómo hacíamos para que esa persona nos dé un know-how y realmente nos lo traslade? ¿Qué hicimos? Hicimos todo el modelo sanitario y lo pusimos en esa pantalla, y en esa pantalla se ve ahí muy chiquitito, tiene unos lápices, y le dimos esos lápices a esa persona, le íbamos haciendo recorridos virtuales, le mostrábamos toda la obra y le decíamos, toma, decime que está mal. Al principio obviamente muy tímido, y no, creo que aquí, ojo el pase, y en un momento ya estaba parado el tipo que no entiende, no dibujó nunca en CAD ni nada por el estilo, diciendo, esto está mal, corrijan esto, acá no va esto, fíjense, esta instalación está muy cerca de esta otra. Y era un valor agregado impresionante, porque ese tipo siempre me lo dice, no, ¿verdad? Cuando yo ya tengo que romper, pelearme con otro contratista. Y ahora le sumo algo más. A ese plomero, cuando llegó ese momento y le pusimos el know-how, después nosotros tirábamos interferencia y veíamos, pero esa persona, vamos a hacer la hipótesis de que con un CAD hubiese hecho lo mismo. Perfecto. Ahora, ¿ustedes creen que 2 contratistas distintos, un electricista y un plomero, hubiesen estado pensando qué pasaba con la otra persona? No, hasta nosotros le damos los planos diferenciados. Entonces, ahí es donde muy fácilmente con BIM vos haces una reunión como si estuviesen en la obra, se toman un café, están relajados, y a partir de ahí es donde uno le dice, miren, vos me dijiste lo que estaba mal del tuyo y vos me dijiste lo que estaba mal de lo tuyo. Ahora, tengo este problema acá entre ustedes. Y realmente ustedes son los que saben cómo se pueden resolver. En la obra, ¿qué pasa? Termina renunciando algunos, se pelean, carta documento, problemas, costos y costos y costos, ¿está? Ahí, muy relajado, no, pará, mejor, a mí se me ocurrió, yo puedo tomar esta solución y no te molesto a vos y bla, 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 bla.
Y recuerden, la obra sigue siendo un terreno pelado. Eso es lo que necesitamos. Entonces, este tipo de cuestiones es realmente acercar la tecnología al tipo que no usa este tipo de cosas. Y les puedo asegurar de que después el mismo contratista realmente no quiere saber nada con no trabajar de esta manera. Cuando se acostumbra, después de una cuestión, che, no, estoy haciendo un proyecto en otro lado, vos sabés que me lo dan en el plano. Yo lo miro como diciendo, sí, es así, realmente. Lo mismo en que esta tecnología empuja a otras tecnologías. Lo que ven ahí es tecnología, lo que está ahí atrás, así como le mostré una pantalla táctil y lo que sea. Eso, para el que quiera, no vamos a hablar de esto ahora, esto es parte de la tendencia Lean Construction, eso se llama Last Planner, es el último planificador, acercar al capataz a la planificación, etcétera, etcétera. Esto es una nueva tendencia también en la construcción y viene por ahí, en la cámara inclusive hay cursos de todo esto. Empezar a trabajar con los proveedores. Empezar a trabajar con los proveedores para que realmente nosotros llamamos a ese nivel de modelado. O sea, las aberturas, esas que ustedes ven ahí son un corte de una abertura en 3D, después están renderizadas para que queden más lindas, pero eso es realmente la abertura puesta. Y ahí nos damos cuenta de realmente el detalle del corte de pintura, de absolutamente todo, y lo charlamos y lo estudiamos ahí, no tenemos que esperar a que esté puesta en la obra. Movimiento de suelos también. Ahí como ven hay una barranca relevada que tiene doble pendiente. Esto fue todo un tema en una obra que tuvimos y sin embargo en 2D ese problema no se encontraba. Empezar a trabajar en 3D es realmente beneficioso. Ingeniería. Y ahí viene la cuestión de nosotros no tenemos un estudio de arquitectura ni un estudio de ingeniería, pero lo terminamos teniendo sin quererlo, porque tenemos una oficina técnica. Pero el valor agregado y esta mixtura que se da de construir antes de construir requiere de que alguien esté pensando las cosas. Esto es un proyecto de un edificio de 20 pisos y lo que ustedes están viendo ahí es un BIM eléctrico. ¿Tá? Nosotros, cuando contratamos a una persona, a un subcontratista eléctrico para que haga este proyecto, le dijimos, mirá, ¿cuánto cuesta? 10 pesos. Bueno, te pagamos 11 si lo haces en BIM. ¿En qué? En BIM. Bueno, no sabía ni lo que era. Lo ayudamos un poco, lo capacitamos. No lo capacitamos porque somos buenos. Lo capacitamos porque si lo hacía en BIM íbamos a tener mayor cantidad de beneficios. Y terminamos generándonos un subcontratista eléctrico BIM. No trabajan ingenieros eléctricos adentro de la empresa, pero gracias a que nosotros le fomentamos todo esto, él hace este nivel de proyectos en 3D y yo no encuentro interferencias y ahorro un montón de plata y tengo los cómputos exactos y a mí ninguno que esté en obra y me diga más o menos cuánto es la cantidad de materiales le creo. Yo te digo, no, es exactamente esto. Bien, ahí ven una imagen, aunque se vea muy pixelada, eso es el proyecto solamente eléctrico de un edificio, de una torre en Rosario. Ingeniería a nivel de necesito los hierros ahí. Alguna vez hablaba de que necesitaba para un edificio muy grande la bajada de cargas, para los ingenieros sabrán, porque necesitábamos empezar la obra muy rápido y me estimaban que iban a tardar por la complejidad del edificio entre un mes y un mes y medio en darme la bajada de cargas. Hoy con BIM, si uno lo hace bien y sabe cuáles elementos van a ser estructurales y después sabe dónde está el modelo analítico y lo sabe usar, es automático casi la bajada de cargas, obviamente con un buen criterio. Con un mal criterio esto es más peligroso que cualquier cosa. Con un buen criterio es pseudo automático y a partir de ahí después uno empieza a resolver problemas, le pone los hierros, sabe, no habla solamente de cuantías promedio, sino sabe exactamente los kilajes. Además resuelve problemas en nudos que son realmente inarmables. Después se lo tiramos al pobre hormigonero para que lo haga ahí y nosotros sabemos de que la teoría no dio eso, pero no se pueden armar en la obra. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, esto que están viendo ahí, que creo que lo había nombrado Mario, es robot. Bueno, lo mismo, análisis, inclusive redimensionamientos, cuando al trabajar en conjunto lo que empieza a pasar es que se requiere un montón, inclusive ni siquiera en conjunto, del anteproyecto al proyecto lo que cambia en la ingeniería es tremendo. Bueno, eso es
directa la comunicación. Y hasta inclusive discuten de, no, pará, esta columna necesito que cambie así, no espero que me llegue el plano y recién ahí veo el problema. Eso es automático y hasta a veces salta un cartel en la computadora diciendo, ojo, y alguien tiene que autorizar, bueno, le damos prioridad a la arquitectura, le damos prioridad a la ingeniería en este caso. Bueno, ese es el nivel colaborativo. De nuevo, ¿somos los campeones mundiales de BIM? No. Les comenté que no, que esto es un trabajo inclusive que viene a ser parte de un montón de gente que se requiere, que nosotros de a poquito en lo que podemos vamos integrando, pero que necesitamos el valor agregado porque en definitiva lo que vale es el know-how de la persona. Nosotros con BIM no aprendemos más de construcción, tenemos una herramienta muy potente. Bueno, ahora hay que ver cómo acercar a esa gente que sabe a que mire esto y le ponga su valor. Entonces es un proceso muchísimo más rápido y nosotros creemos que estamos en alguna parte por arriba de la integración. Esto a veces se ve en ahorro de costos, a veces no, a veces en tiempo, a veces en ahorro de psicólogo, a veces en ahorro de un montón de cuestiones, que no es menor, pero realmente creo que el nuevo status quo necesita, para terminar de cerrarse, que haya un cambio de mentalidad general, no solamente de una empresa que lo haga, porque es imposible, porque esto es quedar solo en el desierto, no sirve para nada. Bien, por eso creo que el cambio viene por acá, estos son nuestros albañiles. Y les voy a hablar un poquito del por qué, porque siempre es importante saber el por qué de todo esto. Bueno, pero si estoy bien, pero ¿por qué me meter en algo nuevo y cambia todo y renegar de nuevo? Es más, algunos dicen, yo estoy ganando bien lo que quiero. Bueno, ¿por qué voy a tener que hacer un cambio? Dijo Lewis Carroll, que es quien escribió la Alicia en el País de las Maravillas, que para mantenerse en el mismo lugar hay que correr bastante rápido. Y eso es cierto hoy en día. Se mueve mucho más rápido el piso que lo que estaban acostumbrados mis abuelos. Alguna vez una persona que pertenece a la Cámara me dijo, nosotros hacemos en la empresa obras faraónicas. Digo, por el tamaño. No, por la metodología constructiva es lo mismo, llevamos las cosas al hombro, es exactamente igual. Realmente lo digo siempre porque me encantó ese ejemplo. Y a veces hay que acordarnos de esto, que son las cosas que quizás los que por ahí nacimos después de esa fecha, ahora no, por lo menos yo no concibo, de que más o menos sea lo mismo que el año, ahí no sé si se ve muy bien, 1982. No evolucionamos mucho de 1982 para acá. Fíjense la industria automotriz de los años 60, fíjense la industria automotriz hoy, fíjense la industria aeronáutica en los 70, 80 y, debe empezar la imagen, la fábrica de Boeing de hoy en día. Esta es la fábrica de Foxconn hace 5 años. Foxconn fabrica la PlayStation, el iPhone, le fabrica Samsung, tiene 1.2 millones de empleados en China. Pero no vamos a hablar de cosas raras, vamos a hablar solamente de evolución tecnológica. Hace 5 años estaban así, hoy. ¿Tá? Esta es la construcción en la época de mi abuelo y hoy. ¿Tá? Entonces, ahí es donde yo me siento un poco responsable de todo esto y como profesional. Y me empiezo a preguntar, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Para que haya arquitectos más arquitectos y menos dibujantes, computistas, renderistas, cadistas. Esto, ojo, yo lo he puesto en mi currículum. No estoy hablando de que está mal y alguno por ahí lo debe tener ahora. Esto no está mal, pero nos dedicamos a esto. O sea, le competimos directamente al Excel. Nosotros mano a mano contra el Excel. Y tiene que haber ingenieros más ingenieros. Tipos que pongan mucha cabeza en el diseño y menos calculistas, dibujantes, computistas, dobladistas. Esto existe también y es realmente un loco que yo compita contra algo que lo va a hacer mejor ya en la teoría. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Construir antes de construir. Necesitamos de que todo el mundo que entiende y sabe muchísimo de construcción diga,
Yo voy a poner mi granito de arena para que las cosas cambien, sean mejor y laburemos más planificados y laburemos en otra escala y lleguemos al nuevo status quo. Muchas gracias. Ahora sí, hay preguntas o... Sí. Si alguien tiene alguna consulta, por favor que levante la mano. Le pasamos el micrófono. Consultas, dudas, insultos, algo. Acá Concesión del Uruguay tenía una pregunta. Bien. ¿Cuáles son las características que debe tener la PC a utilizar para trabajar con BIM? Bien. A ver, es difícil la respuesta porque de acuerdo a qué quiere hacer, pero básico, por ahí 5 con 8 gigas y alguna placa de video que no sea integrada. De ahí para arriba mejor. O sea, pero sabemos que todo esto es una base de datos gráfica que trabaja muchísimo en el background, llamémosle. Y esto implica de que no con cualquier PC, con una netbook, no lo voy a poder correr. Entonces, los requerimientos son lo que le dije, para arriba, de acuerdo a lo que se vaya a hacer y a la magnitud del proyecto, obviamente. Concordia, felicitaciones. Gracias. Gracias, Concordia. Bien, por aquí. Pregunta. Por la nube de puntos. Sí. No tengo mucha idea de lo que es. La nube de puntos. ¿Qué es la nube de puntos? Habrán visto ahora la estación total, obviamente, ¿no? Un aparato que tiene un láser a un cono y bueno. El aparato que hace la nube de puntos es básicamente, que es un escáner 3D, es básicamente de tamaño muy parecido, casi igual, poquito, hay uno más grande, más chiquito, pero imagínate una estación total. Lo que hace eso es ir girando y ir tirando un láser que rebota, calcula distancias y además toma, por ejemplo, el color del punto ese. Ustedes habrán visto ahí que cuando al principio se veía una imagen que parecía una foto pixelada, eso era la cantidad de puntos. Obviamente la densidad depende de lo cerca que yo esté del cono de la cantidad de rayos. Pero, tengo que explicar por ahí, no soy muy técnico. Pero cuando yo logro que ese rayo vaya y venga, aparte de la exposición del GPS que tiene el mismo aparato, lo que va a generar eso es una cantidad de puntitos que tienen una precisión de 1 milímetro y ahí llegan a 200 metros. ¿Tá? Entonces, mientras no tenga interferencias, va a medir absolutamente todo lo que tenga alrededor. La densidad la voy a calcular yo de acuerdo al tiempo que yo quiero que eso gire. Bueno, con eso mismo, yo lo que logré es relevé la medida exacta de absolutamente todo lo que el escáner pudo tomar. De ahí lo puedo poner en una PC y yo, a partir de ahí, ya está. Se usa muchísimo con la programación visual, automatizar para que directamente el modelo vaya levantando y copiando la nube de puntos y yo pueda llegar a tener un entorno 3D de 200 metros a la redonda, con un nivel de precisión increíble, o sea, al nivel de un nivel de precisión de una estación total. El problema que tiene la nube de puntos se va a solucionar con el tiempo, es costo. Hoy un escáner vale un departamento, pero hace 2 años un escáner 3D valía 2 departamentos. La tecnología avanza exponencialmente. Entonces, falta muy poquito para que cualquiera pueda tener un escáner 3D. Y imagínate solamente la cuestión del riesgo. Yo puedo tocar ese escáner y relevar allá arriba que si yo necesito esa altura exacta por alguna cuestión de ver si pasa algún pase, no sé, instalación de aire acondicionado, necesito subir, armar un andamio, medir exactamente. Bueno, con esto es, toma, y te doy la precisión, inclusive mejor a la que mediste allá arriba. Ni hablemos de estructura, industria o lo que sea. Entonces, es un nuevo sistema de relevamiento. ¿Ah? Para que quede hasta ahí, después ya se pone más técnica.
¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. Digamos, ¿cómo se parte la base de la gráfica? ¿Es de una planta, de cualquier pieza gráfica? ¿Se puede partir y desarrollar, digamos, un proyecto? Sí, se puede partir de una planta. Quizá cuando vos empezás a usar el software te das cuenta de que mientras vos vas dibujando en lo que vos ves 2D, el programa está tomando decisiones en 3D, que muchas te las va a ir preguntando o algunas están preconfiguradas. A veces me dicen, no, porque entonces esto es automático, o inclusive están medio en duda o en contra del BIM, dice, pero esto es automático, me toma decisiones que yo no quise. Bueno, eso es lo que tiene BIM, es una herramienta súper potente que es como mandar, con CAD, si yo mando a cazar a una persona con una gomera, a lo sumo se cruzó otra persona y le sacó un ojo. Con BIM lo estoy mandando a cazar con una ametralladora. O sea, cuando hay errores, son muchísimo más grandes. Ahí me puedo adentrar en la etapa de caos y todo, porque lo que empieza a pasar, y por qué yo digo que arquitectos, ingenieros más ingenieros, porque yo estoy tomando un montón de decisiones que después va a tomar el jefe de obra hoy. Porque yo después necesito que sea exactamente lo mismo. Entonces, ese es el punto en el cual necesito un criterio avanzadísimo y se me desaparece el dibujante. ¿Tá? Entonces, es una concepción distinta de ver las cosas y de trabajar, porque después los planos salen solos. Y respondiendo a tu pregunta, uno puede, por ejemplo, ahora con las tablets o un iPad Pro, lo que sea, se puede directamente pasar, nosotros hay videos de pasar del croquis al BIM. O sea, que realmente tome cuestiones y se vayan de a poquito haciendo 3D para que después eso ya se le agregue información y a partir de ello ya lo lleve y vaya subiendo en el nivel de desarrollo. Que ese es uno de los grandes temas de BIM, el nivel de desarrollo y que incluye cada una de las etapas del BIM. Se llaman LOD, Level of Development, LOD 100, 200, 300. En el 100 yo puedo pasar de un croquis ahí, lo que pasa es que no voy a pasar de un 100, de ahí necesito un 200. Bueno, no quiero poner pesado con esto, pero se puede hacer desde un croquis y pasarlo directamente, o se puede directamente trabajar con masas y empezar a hacer formas muy raras. Imagínate el estadio que te mostré, el nido de Beijing. Nadie croquisó en planta eso. Imagínense, todo ese tipo de cuestiones son las que hoy están utilizando en los grandes proyectos. Y bueno, la respuesta es sí. Una cosita, Sí. me piden o reitero que pidan el micrófono porque del interior están escuchando las preguntas y cuando lo hacen sin el micrófono no le alcanzan a oír. Bien, micrófono por esta zona, por favor. Pienso que todos te van a preguntar cuánto tiempo lleva aprender el lenguaje. Mentes jóvenes, de mediana Y más grande. y un poco más que Y un mediana. poco más grande. Bueno, yo respondo esto. Los más grandes no lo aprendan, no hace falta. No hace falta. Lo que se necesita es que estén al lado del que lo opera, porque el que lo opera está tomando decisiones muchísimo más importantes de las que tomaba antes cuando solamente fotocopiaba un plano digital. Entonces, nadie quiere que alguien con experiencia de 60 años que realmente entiende la construcción lo aprenda a usar. Es una pérdida de tiempo, no lo va a aprender nunca. La realidad es, esa persona... No, perdón, me quedó mal. Nunca. Es sincericidio, va. Bueno, pero... Perdón. No. Lo puede llegar a aprender, pero con toda la experiencia que tiene es una pérdida de tiempo que lo haga. Realmente lo tiene que aprender otra persona y ese tiene que estar al lado y tiene que, obviamente, entender la filosofía y ahí decirle, no, pará. Y va a empezar a discutir cosas que antes las discutía cuando el edificio estaba en la losa número 10. Y lo va a discutir ahí en la computadora, cosas, el típico de, bueno, qué sé yo, eso lo veremos después en obra, tomaremos... Eso
no empieza a pasar más porque te lo está preguntando el programa. Y me dice, bueno, definime esto. ¿Por qué? Porque aparte de todo querés sacar los cómputos exactos y un montón de cosas. Tomame bien las decisiones antes. Eso es lo que te va a decir el programa. Ahora, que se lo diga quien lo opera y que la decisión la tome quien esté atrás, y quien opera va a tener el valor agregado de tener al de atrás que le está explicando cómo se construye. No solamente que está haciendo un plano y pasó 5 años de dibujante y no entendió nada de construcción. Ha pasado un montón eso. Hizo los proyectos más grandes de la ciudad y terminó y no entiende nada. Y no puede ir y hacer una casa porque era una fotocopiadora humana. Eso es lo que le empieza a dejar de pasar con todo esto. Entonces, bueno, pero sí, los chicos lo aprenden más rápido. El tiempo. Cuando no saben CAD, hasta inclusive cuando no están tan contaminados en el buen sentido del proceso de diseño tradicional en 2D, lo aprenden muchísimo más rápido. Porque es mucho más parecido a jugar un videojuego que hacer un plano. Y jugaba un videojuego, pero es que ser profesional es la decisión. O sea, no es más game over. Explotó o alguien puso un montón de plata de más, ¿no? Cualquier tipo de cosa es. Pero la mentalidad de los que nacieron naturalmente con la tecnología, obviamente que genera proceso de que en muy poquito tiempo ya lo están usando naturalmente. Y el problema no es usar o no usar la computadora para el que es inclusive un poco más avanzado. El problema es en cambiar el chip de cómo ahora yo estoy dibujando. En realidad no estoy más dibujando, estoy modelando, estoy construyendo, pero no estoy más dibujando. No se dibuja más, dibujar que dibuje la máquina, yo no dibujo más. Ese es por ahí el concepto. A ver, te respondo datos, qué sé yo, promedio. Un chico puede estar en 4 meses, 5 meses manejando el programa, no entiende nada de construcción, pero lo está manejando y está entendiendo el concepto, inclusive más si sabe lo que es una base de datos, si sabe lo que es una base de datos gráfica, se le explica bien desde atrás y ya va entendiendo las decisiones que toma. Y por ahí alguien más grande, ya de mediana edad, va a estar en su año largo de aprendizaje, con muchas ganas, y alguien de mucha mayor edad puede tardar 3 años en agarrarle la mano. Estoy tirando datos estadísticos que la verdad no tengo, así que no hablo más porque si no todo el resto de los claro. Sí, me lo sigo bien. Hola, una consulta. Sí, señora. ¿Puede que lo que vos estabas explicando recién sea una pequeña diferencia entre BIM y Revit? Porque es como que hay una concepción de que los une, pero BIM es una metodología de diseño y Revit en todo caso es un instrumento de diseño. Sí. Que quizás la dificultad sea en aprender el instrumento, pero no el conocimiento necesario para meterse dentro de la metodología. Perfecto. Es exactamente lo que dijiste. Es amigo y me ayudó con eso. Está todo arreglado. No. Me corrigió con eso. Y principalmente lo que hay que explicar para el que recién lo entiende es que BIM es una metodología, es un proceso, es una forma de trabajo, y después empiezan a aparecer las herramientas BIM, que empiezan a ser los software. Después hay uno más especialista que el otro. A los ingenieros nos inclinamos mucho más por tecla que por un Revit hoy en día. Bueno, de acuerdo, si es para estructuras metálicas, se pueden conjugar un montón de herramientas BIM. Lo que hay que entender es que BIM parte de una especie de nueva filosofía de trabajo, y Revit, tecla, ArchiCAD o el que ustedes quieran es una herramienta para trabajar en BIM. Y eso hay que diferenciarlo, porque después BIM Revit es como la sabora, básicamente. Empieza a pasar eso. Pregunta Novoya. ¿Qué software se necesita para trabajar con tecnología BIM? Un poco. Bien, bueno, justo lo que estaba diciendo. Acá empieza a aparecer una figura y de esto por ahí
clase de algunos posgrados se habla de que el famoso BIM Manager, hoy en día la tecnología es tan grande y tan amplia, eso es uno de los problemas y del caos de entrar en BIM, que hasta a veces no va a pasar como pasó en estos últimos 40 años, de que vamos a usar AutoCAD para absolutamente todo. Con BIM empezamos a decir, bueno, cuando entendemos cómo trabajan las herramientas BIM, decimos, bueno, ahora yo necesito una herramienta para este tipo de proyecto. Y ahí aparece una figura que se llama el BIM Manager, que es el tipo que estudia el proyecto y dice, bueno, para acá nos va a convenir de que usemos SolidWorks para esto, Tecla para esto otro, Revit para esto otro, y después vamos a usar inclusive el modelo de cada uno de esos software y vamos a unificar con Navisworks, porque ahí vamos a hacer interferencias entre... Bueno, esa persona es una persona que tiene un panorama muy amplio y sabe decidir. Por lo general, hoy la tendencia y los proyectos de arquitectura se llevan muchísimo con Revit, el más conocido, el que más se adapta a AutoCAD y es por el que la mayoría empieza. Ahora, por ahí yo no haría debo decir, empiecen con Revit, porque por ahí alguien que empiece a hacer una estructura metálica me va a odiar un poco. Entonces, es como que de alguna manera u otra necesito un asesoramiento para saber bien en qué mundito de herramienta BIM yo voy a entrar. Entonces, bueno, ojo, hay un montón y cada vez salen nuevas y cada vez hay cosas mejores y cosas que la interrelacionan. Entonces, es un poquito más que alguien venga con la solución mágica de lo que va a solucionar tu problema. No sé si respondí, pero por ahí viene la... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la jornada que nos convoca. Agradecemos los presentes por haber asistido. También agradecemos a la gente que está online siguiendo la jornada. Les